ángulos de elevación y de depresión. En esta presentación, en este video, vamos a ver en qué consiste un ángulo de elevación, de depresión y algunas situaciones que pueden resultar ser algo cotidianas en las que se ve el concepto de ángulo de elevación y de depresión. Entonces, pues bienvenidos al tema de ángulos de elevación y de depresión. Bueno, si tenemos una línea horizontal y con respecto a esa línea horizontal la mirada del observador es hacia arriba, esa línea se llama línea visual. El ángulo que forma esa línea visual con la línea horizontal se va a llamar ángulo de elevación. Pero si estamos con la línea visual hacia abajo, estamos mirando un objeto que está en la parte inferior, el ángulo que forma esa línea visual hacia abajo con la línea horizontal se va a llamar ángulo de depresión. Recordemos, si estamos mirando un objeto hacia arriba, el ángulo que se forma entre nuestra línea visual y una línea imaginaria horizontal será el ángulo de elevación. Pero si estamos mirando un objeto hacia abajo, el ángulo que forma nuestra línea visual hacia abajo con la línea horizontal se va a llamar ángulo de depresión. Teniendo claro estos conceptos, vamos a pasar a resolver algunas situaciones. Para resolver las situaciones hay que leer muy bien, hay que identificar la información importante que nos dan en la situación y así no seamos los mejores artistas, debemos representar la situación mediante un dibujito. Una gráfica ayuda a esclarecer la situación. De pronto, si al leer solo la situación nos enfrentamos a resolver, es probable que vayamos a tener dificultades. Un dibujo, así no sea lo más artístico y estético, pero que esté ubicando la información que nos dan en el problema, nos va a servir de ayuda bastante. Tenemos esta situación. Desde un muro, una persona observa un balón con un ángulo de depresión alfa y una flor, observa también una flor con un ángulo de depresión beta. ¿Cuál ángulo es mayor? Entonces, pues hicimos nuestro dibujo. Tenemos entonces el observador está observando dos objetos que están abajo, la flor y el balón. Como están abajo y el observador se encuentra en la parte superior, por eso hablamos de ángulos de depresión, porque la visual del observador es hacia abajo. Bueno, entonces tenemos que se forma un ángulo alfa para el objeto balón y un ángulo beta para el objeto flor. La pregunta es, ¿cuál ángulo es mayor? A simple vista miramos la amplitud de los ángulos. Ángulo beta, ángulo alfa, más grande. La amplitud o abertura del ángulo alfa, como estamos mirando, es mayor que la abertura o amplitud del ángulo beta. Por tanto, respondemos, de acuerdo a la amplitud del ángulo, es mayor el ángulo alfa. Bueno, continuamos. Bueno, tenemos esta situación. Desde el suelo, una persona observa una cometa con un ángulo de elevación de 30 grados. La cometa se encuentra a 20 metros de altura. Calcular la distancia entre la cometa y la persona. Bueno, como vemos en nuestro dibujo,
tenemos que la cometa se encuentra a 20 metros de altura y que el observador la mira con un ángulo de elevación de 30 grados. Decimos ángulo de elevación porque está el observador mirando hacia arriba, por eso es un ángulo de elevación. Una situación que debemos tener en cuenta en este aspecto es que cuando hablamos de ángulos de elevación y de depresión se nos van a formar triángulos rectángulos. Siempre es sobre la base de triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué tenemos? Una línea visual que va a formar un ángulo de elevación de 30 grados, una altura de 20 metros que es opuesta a ese ángulo de 30 grados, y esta distancia que equivale a la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es la que tenemos que hallar, la distancia entre el observador y la cometa. Entonces, como tenemos un cateto que es opuesto al ángulo, tenemos el ángulo y debemos hallar la hipotenusa, ¿qué función trigonométrica me relaciona opuesto con hipotenusa? Seno. Seno, en este caso de 30 grados, igual opuesto, que es la altura, que vale 20, sobre hipotenusa, que es en este caso x. Con ayuda de la calculadora, seno de 30, 0.5, despejamos, x está dividiendo, pasa a multiplicar, 0.5 por x igual a 20, despejamos la x, entonces este 0.5 que está multiplicando ahora pasa a dividir. 20 dividido 0.5, 40. Quiere decir que la distancia entre el observador y la cometa, la distancia entre el observador y la cometa es de 40 metros. Continuamos. Tenemos ahora otra situación. Desde un muro de 3 metros de alto o de altura, una persona observa una fruta con un ángulo de depresión de 40 grados. Calcular la distancia entre la fruta y el muro. Para este caso nos están indicando que tenemos que trabajar con un ángulo de depresión, porque como tenemos en nuestro dibujo, el observador está en lo alto y observa un objeto que está en la parte inferior. Por eso hablamos de ángulo de depresión. Nos ayudamos con este triángulo rectángulo que tenemos acá en la parte inferior, este de acá. Entonces tenemos, el observador ve a la fruta con ángulo de depresión de 40 grados. Por eso el ángulo está acá en esta parte de arriba. El muro tiene una altura de 3 metros. Esta vendría siendo la equivalencia de la altura del muro. Y nos piden hallar la distancia entre el muro y la fruta que está ubicada por acá. Entonces esta distancia es la que tenemos que hallar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo de 40 grados. Este lado con respecto a este ángulo es adyacente. Entonces tenemos el cateto adyacente y debemos hallar este lado, que este lado con respecto al ángulo de 40 grados es opuesto. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el adyacente? Tangente. Tangente del ángulo, en este caso 40 grados, igual a opuesto, que es lo que voy a hallar, sobre adyacente, que es la altura del muro, que son 3 metros. Con ayuda de la calculadora, tangente de 40, 0.83, este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. 0.83 por 3, 2,49. Quiere decir que la distancia entre la fruta y el muro, esta, es de 2,49 metros. Bueno, espero que les haya podido quedar claro el concepto de ángulo de elevación, de ángulo de depresión y cómo podemos
encontrar estos conceptos en situaciones cotidianas. Recuerden, vale la pena, así no seamos los grandes artistas, hacer una representación gráfica de la situación para comprender, para poder ubicar las medidas, los ángulos y poderlo resolver de manera correcta. Gracias.